Ayer en stream me preguntaron, señor de la pantalla, ¿cómo hago bien una rotación en un equipo de Genshin Impact? Y la primera respuesta que me salió fue decir, cada equipo tiene ya su rotación marcada y hay que estudiarla, porque hay tantas combinaciones de equipos entre todos los personajes que tenemos actualmente que es muy complicado explicar qué hay que tener en cuenta y el patrón para más o menos intentar en cada equipo individual con sus variantes, con sus personajes que a lo mejor no tienes exactamente el que necesitas, con la constelación necesaria, o el mismo personaje lo necesitas en otro equipo, con lo cual juegas una variante distinta, como por ejemplo el equipo de Mabuika con Yansan, porque tu Xilonen está con Neuvillette o con Mualani o con otro equipo. Y después de comentar esto pensé, igual no estaría mal que haga un vídeo explicando cuál es el proceso real para que todos los jugadores de Genshin entiendan cuáles son los factores que necesitan los personajes para tener en cuenta a la hora de hacer una rotación. Y posteriormente le comenté esto, le dije, cada equipo tiene su rotación y normalmente en la build de cada personaje dentro de sus equipos explico la rotación, o hay vídeos de equipos concretos de variantes de personajes, es decir, mejores equipos de Neuvillette, mejores equipos de Mabuika, mejores equipos de Skirk o mejores equipos de Scoffy cuando salió Scoffy y así sucesivamente. Seguramente haga lo mismo con Lauma, Flins y todas las combinaciones y demás. Pero aquí tenéis un vídeo para la posteridad, damas y caballeros, para la comunidad, de cómo funcionan las rotaciones. Cosas a tener en cuenta, variantes completas, buffos a activar, segundos, cooldowns y todo lo importante que debes saber para intentar optimizar la rotación del equipo que se te ocurra, más allá de los equipos tops de Genshin Impact que están muy estudiados y tienen todo bastante explicado tanto en el canal como en toda la comunidad de habla hispana e inglesa. Así que preparaos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Recordar que ahora hay unos puntos en fase beta que tenéis que pueden dar hype al vídeo para recomendarse, posicionarse, crecer. Se puede dar como 2-3 veces por semana, pero es una función que ayuda un montón, al igual que lo anterior. Y recordar, por todo ello que es gratis, entréis en el sorteo de una bendición lunar al día y cuando lleguemos a 200.000 suscriptores dentro de poco, 2 bendiciones lunares al día. Gracias por todo ello, bienvenidos e invitados a los directos, gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo. Y vamos con la rotación de los equipos de Genshin. Bien, la rotación tiene un montón de factores que hablaremos en este vídeo, pero voy a intentar sintetizar y resumir y que cada frase, cada palabra y cada indicación no se alargue de más. Así que, lo primero importante tener en cuenta en la rotación de los equipos, cómo los personajes combinan entre sí y cómo optimizar el daño máximo por rotación, son los cooldowns. Los cooldowns son este tiempito que suele poner en la ulti o en la elemental, que básicamente en Genshin a día de hoy oscila prácticamente entre cooldowns de 12 segundos, por ejemplo Tignari que está por aquí, y máximos de 22 segundos, aunque hay algunos personajes como Fischl que tienen 25 pero son especiales. Ahora, dentro de estos cooldowns que oscilan entre los 12 segundos y los 25 segundos, hay muchas, igual que entre el blanco y el negro hay un montón de grises, pues hay muchas variantes. Tenemos a Nahida, por ejemplo, con 13 segundos y medio, a una gran mayoría de personajes del juego y entre ellos varios de los mejores carries del juego con rotaciones de 15, como podrían ser Furina, como podría ser Skirk, como podría ser Scoffy y un largo etcétera. Luego tenemos rotaciones de 16 segundos como son Grizzly o por ejemplo Flins. Luego tenemos rotaciones de 18 como normalmente cuando saben que ya se van a pasar de daño y no quieren que algo esté roto, suelen balancear equipos que podrían adaptarse a rotaciones de 15 segundos con rotaciones de 18. Ejemplos: Mabuika, Neuvillette y Varesa, que son 3 de los 5 mejores carries. Los 2 carries restantes son Arlequino y Skirk, que sí tienen rotaciones de 15 segundos. Se nota que esa rotación de 18 siempre es una adaptación a la de 15, porque el equipo de Mabuika literalmente es Mabuika, Zidlal y Xilonen Bennett, y Bennett tiene cooldowns de 15 segundos, Zidlal tiene cooldowns de 15 segundos y Xilonen tiene cooldowns de 15 segundos. Seguramente Mabuika estaba estudiada para salir en rotación de 15, pero al final dijeron, pequeño nerf, la ponemos en 18 segundos porque si no es muy poderosa hacer mucho DPS solo en 15 segundos. Y así sucesivamente. Neuvillette lo mismo, el equipo de Neuvillette, Furina, Kazuha, Xilonen, todos tienen 15 menos Neuvillette que tiene 18. Y si jugamos el Permafrost, el intergaláctico de Neuvillette, Furina 15, Zidlali 15, Scoffy 15, Neuvillette 18 casualmente. ¿Por qué? Por esto mismo que os estoy comentando. Y por último tenemos los personajes de cooldowns de 20 segundos. Estos personajes
A día de hoy son personajes con cooldowns nerfeados, vamos a decir, porque la realidad es que todos los personajes con rotación de 20 son personajes que quieren o en algún momento dejar atrás o que sean 4 estrellas muy poderosos que limitaron con estos cooldowns de 20 segundos o personajes que no van a avanzar mucho más porque a partir de Fontaine, sobre todo Natlan que fue el power creep y ahora en Notcry los personajes nuevos ya filtrados, Lauma, Flints y Aino, no hay personajes con cooldowns de 20. Prefieren que las rotaciones sean más cortas porque el DPS, que significa daño por segundo, o bueno, damage per second en inglés, significa que cuanto más daño hagas en menos segundos, más DPS tienes, más daño general. Los equipos de rotación de 15 o de 18, como los de Skirk y Mawika, son el top. Equipos que tarden 20 segundos en rotar retrasan este daño por segundo y no pueden competir con equipos de 15 o 18 porque en menos segundos hacen el mismo o más daño. Básicamente es por eso. Entonces, 20 segundos tienen Xiangling, Xingqiu y un montón de personajes más, sobre todo 4 estrellas. 22 segundos tiene Jae Miko, que no sé por qué hicieron esta absurdez y por eso Jae Miko no es tan poderosa. Si tuviera rotación de 18 segundos, Jae Miko se jugaría actualmente un montón en los equipos de electrocargados lunares y en un montón de equipos más, pero quisieron que tuviera rotación de 22 Jae, maravilloso, súper fuera del meta por culpa de eso seguramente. Y luego 25, como por ejemplo Fischl o creo que algún otro personaje por ahí también tiene rotaciones así. Fischl tiene la particularidad de que tiene cooldown de 25, pero su cuervo en campo dura 12 y tu ulti al tirarla tienes otros 12 segundos más de cuervo, 12 y 12, 24 y el segundo de casteo 25, entonces tiene full uptime. Ahora que sabemos esto de los cooldowns y que obviamente se nota que los personajes con cooldowns parecidos combinan mucho mejor, vamos a hablar exactamente de los uptimes. En los vídeos muchos creadores decimos esto y muchos comentarios siempre hay gente nueva diciendo ¡ya está hablando en chino el señor CEO! Uptime significa los tiempos en los que estás haciendo algo con el personaje. Básicamente, a día de hoy, cuando hablamos o cuando yo hablo personalmente de cooldowns de Arconte, y esto, muchas gracias, otros creadores lo han adoptado y a día de hoy se habla de cooldowns de Arconte en la comunidad, son personajes con cooldowns bajitos, 15, 16 o como máximo 18, pero la utilización de sus skills duran lo mismo o más que lo que es su cooldown, con lo cual siempre pueden reaplicar sus efectos y siempre están haciendo algo. Uptime o full uptime significa que como mínimo, si tienen 15 segundos de cooldown, tienen 15 segundos de utilización de su habilidad. Por ejemplo, Furina. Furina tiene 15 segundos de cooldown, pero su utilización en la ulti, que son 15 segundos, son 20 segundos, con lo cual cualquier equipo de rotación de 20 se beneficia igual de Furina porque el bufo de su ulti dura 20 segundos. Y su elemental funciona raro porque el cooldown de su elemental es superior, no son 15, pero la utilización de su elemental son 30, con lo cual te abarca 2 rotaciones de 15 y las rotaciones perfectas de equipos de Furina, sobre todo con Skirk Nuker, cuando tienes un equipo de 15 segundos de Skirk Nuker carry, básicamente tiras una elemental de Furina cada 2 rotaciones porque te ocupa 30 segundos en campo, que son 2 rotaciones de 15. Esto es un full uptime y los cooldowns de Arconte son personajes con cooldowns muy bajos, de 15 o menos, pero que los uptimes ya no solo llegan a ser el full uptime de 15-15, 18-18, que siempre tengan utilización de lo que estén tirando, sino que su utilización incluso sea superior. Es decir, cooldowns de 12 con utilización de 18 y cosas así. El mejor ejemplo es Furina, pero hay muchos otros personajes que tienen cooldowns bajos pero utilizaciones más altas a sus cooldowns. Eso es tremendamente poderoso porque te da mucha facilidad de rotar y combinarse entre sí. Eso es lo importante a tener en cuenta. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mawika C2, quiero a mi Arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo
muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, siguientes puntos a tener en cuenta, que a partir de aquí se puede, digamos, liar muchísimo la cosa. Un punto importante antes de entrar en otra materia más complicada, porque ahora quiero entrar en las aplicaciones de Elemento para hacer reacciones, es hablar de los bufos y de los debuffos. Es decir, sabéis que hay muchos sets, muchas pasivas de personajes y muchas armas que, según el orden donde los actives, benefician al equipo o le reducen las defensas / resistencias a los enemigos. La defensa y la resistencia no es lo mismo. Principalmente os suena la resistencia por el sombra verde que baja resistencia, pero hay constelaciones como la C2 de Nahida, la C2 de Klee, la C2 de Raiden, que eliminan o ignoran defensas de los enemigos y también te ayudan a tener mucho más daño. Y por otro lado hay un montón de bufos, sobre todo en Atlan, el famoso set de pergamino y el futuro set que bufa las reacciones lunares de Notcry, que bufan el daño elemental o bufan cosas de forma general. Bufan pues el daño del carry, stacks de no sé qué, stacks de no sé cuántos. Aquí no puedo entrar muy en profundidad por un problema grande, y es que hay tantas combinaciones de bufos y equipos que básicamente si explicase uno por uno el vídeo duraría 3 horas como las tier list. Pero lo que tenéis que tener en cuenta en las rotaciones de los personajes es la duración de los bufos y de los debuffos a los enemigos, y hacer el orden correcto para que los bufos duren el máximo tiempo para tu carry, para que el carry del equipo haga el máximo daño. Os voy a poner un ejemplo con el equipo de Mualani, que además me tocó reciente contra la tortuga en este endgame, para que lo aprendáis. Básicamente pasa que el equipo de Mualani con la tortuga me quedó libre un Kazuha, aunque no suelo recomendar a Kazuha como Mualani, pero puedes combinar ambos bufos si obviamente haces el sombra verde. El bufo del pergamino más la bajada de resistencias de Xilonen duran 20 segundos y 15 segundos respectivamente, pero los bufos de Kazuha de también baja resistencia de sombra verde y el bono daño elemental de Kazuha duran 10 segundos el sombra verde y 8 el bono daño elemental de Kazuha, con lo cual lo ideal aquí es tirar primero el ataque normal de Mualani para aplicar hidro, luego el combo de Xilonen, luego el combo de Kazuha que te deja aplicado hidro, y luego, por ejemplo, un viajero Piro, que en este caso puede llevar instructor, para que haga su elemental sobre el hidro a un vaporizado, active el set de instructor y puedas entrar con Mualani. Esto es un ejemplo de aplicarlo de los buffs y los debuffs para que dure el máximo posible todo en tu carry, que es Mualani. Y aquí la rotación la marca el viajero Piro porque tiene 18 segundos de cooldown, a pesar de que Mualani, Kazuha y Xilonen tienen 15. Esto es un ejemplo de aplicar bufos y debuffos y optimizar el daño, por ejemplo, de Mualani contra la tortuga en un equipo que no es, digamos, un equipo top meta estudiado donde la rotación es perfecta. Y ahora vamos al último punto, aunque a veces hay más puntos, como que los enemigos tienen mecánicas raras y todos nosotros cambiamos la rotación de cualquier equipo porque un enemigo hace lo que le da la gana. Como otro ejemplo muy claro que os puedo poner es la conflagración Estigia. La cepa nivel 5 y 6, los que habéis entrado a las 2 máximas dificultades, básicamente tiene la barrita blanca que tienes que bajársela lo antes posible y baja muy bien con Maui, que hace una rotación muy rara de un normal, un cargado dash, y luego tienes que hacer una rotación muy rápida en la pequeña franja de tiempo, la apertura de daño que te deja libre, donde puedes llegar a derretirle 2 ultis de Mabuika si lo haces bien. Pero adaptas tu rotación a hacer eso y no es perfecta la rotación. Pues eso es otra cosa más, que es el enemigo concreto que te permite o te obliga o te restringe a hacer una rotación limpia. Y esto pasa mucho en Genshin. En los teatros, por ejemplo, cuando tienes que meter chingaderas al azar, básicamente también pasa que no tienes tampoco que aprender a rotar nada, porque a veces tienes 3 personajes sin equipar que solo subiste a 70 para poder entrar y sacar recompensas, y un Nubilet mamadísimo que lo que hace es reventarse toda la sala independientemente del resto de personajes. Pues
Esto pasa, y esto pasa mucho, así que hay que saber simplemente cuándo tienes que ponerte a hacer algo perfecto y cuándo no. Y vamos al último punto, que es el más importante, y es las aplicaciones de los elementos, que va de la mano con el punto anterior, que son los sets, los buffs, los debuffs y toda esta historia que os acabo de decir. Las aplicaciones de los elementos son sumamente importantes porque en el ejemplo que os he puesto en Molani, que es el mejor ejemplo, tienes que dar un básico como Molani al principio, que luego Xilonen haga el cristalizado hidro, porque el set de pergamino te dice que bufa un 40% de daño elemental de los elementos implicados en la reacción. Es decir, va a bufar un 40% el geo, que te da igual, pero como haces un cristalizado hidro, te bufa un 40% el hidro. Y se queda el hidro sobre el enemigo. Con lo cual Kazuha hace un torbellino hidro también. Y esto hace, primero, que salte el sombra verde y el bono daño elemental porque hace un torbellino hidro. Si no tuviera hidro no lo harías y perderías los dos bufos. Y luego el viajero piro con instructor al activar su elemental, como Kazuha al hacer la elemental, al caer vuelve a aplicar hidro. El viajero hace un vaporizado sobre ese hidro y activa al hacer una reacción el set de instructor. Esto es algo, entre comillas, perfecto. Pero pasa mucho que la gente no entiende esta clase de aplicaciones y, por ejemplo, en el equipo de Mavuika, sobre todo, mucha gente aún no sigue haciendo la rotación bien ni maximizando el daño absurdo que tiene Mavuika porque no entiende la aplicación. Y pasa que con Citlali, si tiras una elemental de Bennett y a veces tienes que tirarla para tener ulti en todo el equipo, Citlali no aplica correctamente y a veces puedes derretir la ulti, a veces no, pero a veces puedes derretir la ulti y hacer ¡hola! 2 millones, me he bajado media vida al enemigo. Pero luego arrancas la rotación de los cargados de Mavuika y no derrites los cargados y de repente ves que el enemigo tiene aplicado piro, ya no derrites, perdiste un montón de daño. ¿Por qué es esto? Porque tienes que tener en cuenta la aplicación de los elementos. Ya imagino a algún señor comentando, pues hay que estudiar un máster para jugar Genshin Impact. Hombre, es interesante y por ello hay gente que no somos tan frikis y seguramente vosotros lo seréis también en lo que os gusta y os explicamos estas cosas para que se disfrute mucho más el juego, se aprenda y el vídeo quede como algo interesante para la gente el día de mañana. Pero sí, tienes razón, hay que estudiar un máster para Genshin Impact. No sé por qué, pero la evolución y la tendencia de los videojuegos es que cada vez sea más difícil para que al final tú tengas, digamos, ese espacio en tu cerebro de información compartimentada vinculada al juego y sea más fácil para ti en zona de confort jugar a algo que al final dedicaste mucho tiempo y tu cerebro entiende y utiliza bien, a entrar en un juego nuevo que sea tan difícil que ya no te apetezca ponerte a hacer un máster para aprender. También pasa con sesgos como, por ejemplo, y os tiro el dato curioso y sigo con la explicación de los elementos, cuando, por ejemplo, PlayStation, Nintendo Switch y Xbox hacen guerras con el botón de los mandos, sobre todo la guerra de los joystick, que PlayStation son 2 abajo y Xbox es la cruceta abajo y el joystick arriba, o el botón de aceptar y salir, que en Nintendo Switch, en vez de ser el de salir, el que se considera el círculo de la Play de la derecha, sería la A, pero la A está donde sales, con lo cual la Nintendo Switch muchas veces nos pasa a los jugadores que hemos jugado Play, Switch y mando de Xbox en PC, que el de aceptar y el de salir del menú se nos invierte y hacen eso para que tu cerebro tenga esa pereza y esa afinidad con la zona de confort. Sí, es complicado el juego. Aplicación de los elementos. Y ponemos la clase en este caso con Citlali y Mavuika. Si tú haces la rotación normal y tiras la elemental de Bennett, aplicarás más cantidad de piro sobre el enemigo que luego Citlali le va a costar más eliminar para dejar aplicado crío con su elemental. ¿Qué hay que hacer? Lo que os expliqué en la rotación, que mucha gente no hace, pero que aún no haciéndolo, si no tiras la elemental de Bennett, puede ser que si no aplicaste suficiente piro esté bien la rotación. Lo que os expliqué. Elemental, 2 normales, ultimate, un ataque normal, tienes 3 normales con Citlali, con lo cual aplicaste una carga más, un aura más de aplicación crío, y ahí al entrar con Mavuika y tirar directamente la ulti ya vas a derretir y vas a dejar al enemigo aplicado de crío posteriormente para hacer un cargado, 2 vueltas, sueltas el cargado para que caiga, un cargado, 2 vueltas, sueltas el cargado y haces 4 derretidos más el derretido de la ulti, 5 derretidos con un daño absurdísimo y verás que el enemigo siempre tiene crío aplicado. Esto se soluciona de 2 maneras. Uno, no tires el elemental de Bennett, pero igual habrá algunas veces donde no tengas la correcta aplicación de crío con Citlali y igualmente no derritas todo con Mavuika y perderás mucho daño. 2, aprendiendo que esto no hace falta que sepas toda la chapa de la aplicación, pero que es necesario para meter más crío, dicho en Razor, para que Mavuika haga esto y tu daño se aumente un 50% más, aparte del derretido de tu ulti, y asegurar que siempre derrita tu ulti, que es mucho más importante. Básicamente eso es todo lo que hay que tener en cuenta en las rotaciones. Sabiendo esto, y aparte de las rotaciones,
cerradas de los equipos top actuales, donde, por ejemplo, y termino, el bufo del cazador de dragones solo se pasa del personaje que tiene el cazador de dragones al siguiente personaje que entra en campo. Por ejemplo, Citlali se lo tiene que pasar a Mavuika, con lo cual si entras con Citlali en la rotación mal y luego cambias a Silonen por generar partículas, perdiste el bufo del cazador de dragones. Tenerlo en cuenta, pasa y está en el punto de los bufos anteriores. Es algo súper básico para que aprendáis vosotros mismos a rotar bien en Genshin Impact. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.